Bueno, estamos en vivo transmitiendo este programa que va a estar impresionante porque va a tratar un tema bien interesante que es la ansiedad, que es uno de los temas que más nos han pedido dentro del Centro Integral de Psicología para hablar, porque es una de las causas más importantes que llevan a pacientes a pedir consulta, así como los problemas de depresión, así como los problemas de pareja. La ansiedad está en nuestro top 3 de causas por las cuales las personas acuden a consulta, y es por eso que para nosotros es muy importante hablar sobre la ansiedad. Y muchas gracias por acompañarnos a todos. Ya estamos, ya se están conectando todas las personas, y denme un minuto porque voy a compartirlo en mi perfil para que más personas lleguen y compartan con nosotros sus historias, porque esto ya saben que es sumamente participativo. Siempre voy a estar leyendo sus comentarios, y si ya están por ahí, mándenme un saludo, mándenme una reacción para saber que ya estamos en línea, y solamente denme un segundo porque estoy... Ah, muy bien, muchas gracias. Ya vi que allá andan compartiendo. Ah, sí, oigan, otra cosa. Este tema es tan importante que les voy a pedir que si conocen a alguien. Hola, Argelia, muy buena noche. Déjenme las personas por acá. Acá está Argelia, ya se está conectando. Este live es muy importante precisamente porque es uno de los temas más pedidos en el Centro Integral de Psicología. Así que si conocen a alguien que le pueda funcionar, etiquétenlo o ayúdenos a compartirlo para que les llegue a más personas, porque la ansiedad de verdad que puede ser incapacitante y que puede ser muy importante para las personas conocer esta información. Y les repito, si ya se están conectando, mándenme un saludo, por favor, para que sepa que ya, para pasar la lista de asistencia, como en la escuela. Y mientras tanto, mientras me están mandando esto, les voy a empezar, voy a comenzar con mi explicación. Por acá anda Javier. ¿Qué tal? Muy buena noche, Javier. Qué gusto verte. Nuestro colega, él está ahí en Neopraxis, en la Colonia Juárez, con nosotros. Y déjenme, me comienzo como siempre presentándome. Mi nombre es Fernando Cian. Llevo 10 años dando consulta psicológica en temas particularmente estrés, ansiedad y problemas de pareja, y por eso sé que es uno de los temas más importantes y más solicitados. También Javier no me dejará mentir si es que él también atiende ansiedad, pero es uno de los temas que más en boga están en este momento, y es un tema que ahorita vamos a ver el por qué. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, antes de comenzar una terapia, le pregunto a los visitantes, a mis pacientes: Carlos, ¿qué tal? Muy buena noche. Le pregunto a mis consultantes, bueno, tú dices que vienes por ansiedad, de los que saben que tienen ansiedad, pero les pregunto, bueno, ¿y qué es la ansiedad para ti? Y muchas veces sí me dan su definición, que es más bien como los síntomas que ellos están vivenciando. Tengo una mente muy activa, me está generando problemas de este y este tipo, siento palpitaciones, siento que mi respiración como que me asfixio porque no puedo respirar bien. Entonces, todo esto está muy bien, todo esto es correcto, todo esto sí tiene que ver con qué es la ansiedad, pero estos son tus síntomas, ¿sí? Yo defino la ansiedad de una forma mucho más sencilla. Y es esta, prepárense, redoble de tambores. ¿Cuál es la definición de ansiedad? La definición de ansiedad es súper sencilla. La ansiedad es estrés desbordado, ¿de acuerdo? Cuando ustedes, su nivel de estrés es demasiado elevado, que se empieza a desbordar, ahí comenzamos a tener problemas de ansiedad, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque pues el estrés es vital en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y ahora, generalmente siempre que les digo a mis pacientes que la ansiedad es estrés desbordado, después les pregunto, bueno, y entonces, ¿qué es el estrés? ¿No?
Por acá tenemos a Edgar. ¿Qué tal? Muy buena noche, Edgar. Gracias por acompañarnos. Y también, por supuesto, aquí en la lista, David, siempre. Muy buena noche, David. Qué bueno que nos acompañas. Entonces, bueno, la pregunta sigue ahí. ¿Qué es la ansiedad? No, ¿qué es el estrés para ustedes? ¿De acuerdo? Ayúdenme contestando esa pregunta porque es bien importante saber qué es la ansiedad, porque yo estoy seguro que ustedes también conocen qué es la ansiedad y qué es el estrés, pero sobre el estrés seguramente que también conocen cuáles son los síntomas del estrés. Me pongo muy agresivo, me duele la cabeza, me genera problemas de este y este tipo. ¿Qué es para ti el estrés? ¿De acuerdo? Y otra cosa, para los que se nos acaban de unir, por favor ayúdenos compartiendo esto para las personas que seguramente conocen, etiquétenlas o compártanlo para que les llegue a más personas. Aquí, por ejemplo, dice Diego Hernández, yo superé la ansiedad y eso está perfecto porque la ansiedad se puede controlar, se puede manejar y se puede llevar una vida muy saludable y les voy a decir cómo más adelante en el programa. Pero entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción fisiológica natural del cuerpo para mantenernos vivos, ¿de acuerdo? El estrés es sumamente importante en nuestras vidas, ¿sí? Aquí, como lo dice Argelia, es un mecanismo de alerta, totalmente de acuerdo. Es lo que nos permite estar con vida. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esto? Y muchas gracias a Luis por compartirlo, muchas gracias por difundir esto y permitir que esto llegue a más personas. ¿Cómo funciona esto del estrés? El estrés lo que ocasiona es que nosotros estemos, como lo dice Argelia, alerta. ¿Pero de qué? Retrocedamos en el tiempo en el que vivíamos en cuevas y que no existían las ciudades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en ese periodo de tiempo? Pues que tú salías de tu cueva y te estabas expuesto. Y entonces se te acercaba un león, y eso como a él me gusta representarlo, se te acerca un león, ajá, y ahí se te detona el estrés, ¿de acuerdo? ¿Y el estrés qué te hace? Que te reacciones, que tu cuerpo reacciona inmediatamente, no te pones a racionalizar con el león. Oiga, señor león, pero ¿qué está usted haciendo aquí? Qué buena noche estamos teniendo hoy. No, simplemente detona tu estrés y te pones en acción, ¿de acuerdo? Como ya vimos, ya tuvimos un programa a inicios de año sobre el estrés. Y justamente como lo dice Argelia, Argelia está aquí echando chispas, ¿eh? Nos prepara para correr o para pelear. Ajá. Y es para lo único para lo que sirve el estrés. El estrés se detona para correr, pelear o quedarnos paralizados. Que si nos podemos a pensar en una época en donde, pues tal vez, si nos hacíamos los muertos, los animales salvajes, pues nos dejaban ahí y se iban a cazar a otra persona, eso funcionaba. Pero en la actualidad eso ya no funciona como lo hablamos en el programa del estrés. Ajá. Ya no funciona porque ya el estrés ya no es un león. El estrés ya es el tránsito. El estrés ya es tu jefe. El estrés ya es las deudas y no puedes ir a golpear al banco y tampoco puedes huir del banco porque el banco no está ahí. Tu banco está aquí en tu cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, como no te bajas al león de la cabeza todo el día, el estrés se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y te predispone para tener ansiedad, ¿sí? Es muy sencillo este proceso. Y ahorita vamos a hablar sobre la ansiedad, pero quiero saber hasta este momento si está quedando claro. Ayúdenme, por favor, con un comentario para saber si está quedando claro. Y muchas gracias a Alberto por ya compartir nuestro Facebook Live para que llegue más personas. Y también un saludo a Life Solutions, que siempre ya pasa lista aquí en el programa. Pero cuéntenme, ¿está quedando claro o no está quedando claro? ¿O me regreso o debemos de volver a proyectar el programa sobre estrés? Avísenme, por favor. Ahora bien, entonces,
La ansiedad, vamos a volver. Si ya sabemos que la ansiedad es estrés desbordado, entonces, todo esto que están sintiendo ustedes, ajá, no es más que la gota que derrama el vaso y por lo tanto el programa del estrés es importante, ¿de acuerdo? Porque es necesario que sepan que si no manejan su estrés en este momento, en algún punto van a desbordar en ansiedad, ¿de acuerdo? Y aquí ya Diego ya nos dice que todo queda claro, por acá Alberto también nos está diciendo que todo queda claro, entonces vamos a continuar. No todo el estrés es igual, ¿de acuerdo? No toda la ansiedad es igual tampoco, ¿sí? Así como hay un estrés real, como el tengo un examen y entonces tengo que apurarme a estudiar para mi examen, también hay un estrés que no existe, que es seguro voy a reprobar, seguro me va a pasar esto, seguro algo va a pasar en el examen y no voy a sacarlo bien, ¿de acuerdo? También hay diferentes tipos de ansiedad. Hay una ansiedad más, eh, más fundada que otra. Y ahorita vamos para allá, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre los tipos de ansiedad. ¿De qué depende tu tipo de ansiedad? Depende de la estructura neurológica que se esté disparando en ese momento. Y ahorita voy para allá porque yo seguramente que están con una cara de, ¿de what? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu cabeza? Vamos a recordar cómo ocurre esta percepción, la percepción de las cosas que nos generan ansiedad, ¿de acuerdo? Primero que nada, vemos, escuchamos, sentimos, olemos, palpamos con nuestros sentidos y eso pasa a través del bulbo raquídeo. Ajá, y ahorita les voy a poner aquí esta bonita gráfica. Ajá. Tenemos nuestro bulbo raquídeo, que es esta parte de abajo. A ver, déjenme. Aquí estoy. Ok. El bulbo raquídeo, que es más o menos por aquí, por donde está el cerebelo, es la vía de comunicación de los sentidos hacia el cerebro. Y llega y pasa hacia la amígdala, que está señalada aquí, y de la amígdala, que es donde sentimos, recuerden, desde el programa de inteligencia emocional les digo, pasa por el bulbo raquídeo, llega a la amígdala y luego pasa al cerebro, al frontal. Y el frontal es donde razonamos. Ajá. Pero antes de razonar, sentimos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner a pensar, oh, el león, qué bonito que haya un león en esta época del año. No, simplemente vemos el león, pasa a través del bulbo raquídeo, reaccionamos con nuestra amígdala, que es la que nos da estás en peligro, salva tu vida, corre o pélate con el león. Y después razonamos, espérate, pero pues, es un león de peluche, ¿no? Pero nosotros ya nos echamos a correr. Y eso funciona, ¿por qué? Porque no es como que, muchas gracias a Lee por compartir, ¿no? Por taguear a Sebastián. ¿Por qué es importante esto? Porque no nos ponemos a razonar qué es lo que está ocurriendo antes de, antes de tener este impulso de correr o pelear, ¿de acuerdo? Y eso mismo, no, como no estamos, como estamos reaccionando y no estamos pensando, hay estas dos estructuras que nos están generando nuestro detonador de ansiedad, ¿de acuerdo? Y por eso es que un tipo de ansiedad es originado, ahí les voy, en la corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral es esta parte de acá, listo, que tiene circunvoluciones, ¿sí? Que está todo con formitas. Esa parte es la corteza cerebral y ahí es donde se llevan los procesos psicológicos avanzados como el razonamiento, ¿no? Principalmente en el frontal. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el frontal nosotros le damos un orden lógico, ¿de acuerdo? Ahí es donde empezamos a razonar, ¿sí? Y el frontal es maravilloso porque nos ayuda a anticiparnos a el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Esto nos diferencia de los animales, porque nuestros perros duermen muy tranquilos por las noches sin pensar que mañana
pues no haya comida. Pero a nosotros sí nos preocupa ese tipo de cosas. Podemos pensar, híjole, no tengo 10 pesos, entonces mañana no voy a tener cómo comprar comida. Nosotros como humanos tenemos el frontal muy desarrollado que nos permite anticiparnos al día de mañana. Seguramente reporte que todavía no entrego. Y eso es una bendición y también es un problema porque justamente esta parte de la corteza cerebral es la que no nos permite dejar de pensar un pensamiento obsesivo que le llamamos rumiación, ¿no? Y la rumiación es como cuando como una vaca está rumiando un pedazo de pasto que lo mastica por horas y horas y horas y no lo suelta y no se lo traga, pero no lo deja ir, ¿no? Simplemente está ahí dándole vueltas en la boca. Entonces, esta rumiación lo que nos genera es mucho dolor. Nosotros nos genera mucho dolor porque nosotros seguimos analizando cómo es que ocurrió todo este proceso, cómo es que está ocurriendo todo este problema, cómo es que mañana tengo un examen y no he terminado de estudiar. Eso no lo soltamos y como no lo soltamos nos genera ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad y se va alimentando la ansiedad y nos sigue generando estrés y sigue desbordando el vaso y sigue desbordando y sigue desbordando y todo es ocasionado a nuestra amígdala, perdón, a nuestra corteza cerebral. Y la corteza cerebral, como es una bendición, también puede ser una maldición, ¿de acuerdo? Un saludo a Jacobo. Miren, acá está, dice, muy buen psicólogo, otro ponente que vi en el foro de emprendimiento, es muy cierto, yo estuve en el foro de emprendimiento hace 2 sábados. Muchas gracias por el saludo y muchas gracias por taguear a Sebastián. Por acá tenemos a Ato que está tagueando a alguien más. Muchas gracias. Y bueno, entonces, esa es la función, este es el estrés, esa es la ansiedad, perdón, que se ocasiona en la corteza cerebral. Y esta ansiedad está basada en aprendizajes de la vida, ¿de acuerdo? Estos aprendizajes de la vida es como por ejemplo, cuando decimos, no debo de pasar por este callejón oscuro porque ahí de seguramente que voy a estar en peligro. Ajá. Entonces, estos pensamientos de nuestra corteza cerebral nos ayudan porque nos impide ponernos en riesgo. Sin embargo, cuando lo llevamos a un extremo, puede hacer que cuando veamos un camión de bomberos que va en camino hacia nuestra casa, empecemos a anticipar que es porque nuestra casa está en llamas. Ajá. Y es un miedo muy real que en ese momento estamos sintiendo. ¿Sí? No sé si les ha pasado. ¿Sí? Y si les ha pasado, díganmelo. O al menos un like para que yo sepa que vamos bien. ¿De acuerdo? Pero ese es el dolor que causa la ansiedad. De verdad, te pones a pensar, híjole, dejé prendida la plancha, pero es que tal vez dejé prendido esto, pero no habrá sido que dejé prendido la estufa y seguramente ya se está quemando. Y entonces comenzamos a ver cómo toda nuestra casa comienza a prenderse en llamas, a pesar de que el camión solo estaba de paso, ¿no? Pero eso se siente sumamente real para nosotros. Y eso se ocasiona debido a la ansiedad generada en la corteza cerebral. Y existe otro tipo de ansiedad, ¿de acuerdo? Y ese tipo de ansiedad es la ansiedad generada en la amígdala, ¿de acuerdo? Que es lo que les acabo de enseñar acá y que acabamos de quitar. Esa cosa chiquita que está al lado del hipotálamo, esa es la que genera los sentimientos. Ajá. Y esta está más peligrosa. Mientras tanto voy a contestar. Aquí dice, sí, siempre me pasa, al salir de casa me regreso 1000 veces. Pues es justo debido a la corteza cerebral que comienzas a pensar, híjole, seguramente que dejé esto, seguramente que sí, sí cerré bien y te regresas y cierras y te regresas y cierras otra vez y te regresas y cierras otra vez por si se te había pasado la vez pasada, ¿no? Ah, y Angelito aquí dice, Angelito Mágico dice, sí, pensar, pensar
y seguir pensando. Bueno, todo eso se debe a nuestra maravillosa corteza cerebral que nos distingue de los animales, pero que también en este momento de nuestras vidas es una maldición para, también para nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa con esta ansiedad generada por la amígdala? Es esta ansiedad que se dispara y tú no sabes ni por qué, pero de repente ya que te está dando un ataque cardíaco, que ya te sientes que te estás muriendo, ya sientes que algo muy malo te está ocurriendo y no sabes ni por qué, ¿de acuerdo? Y el problema de la ansiedad generada por la amígdala es que muchas veces los terapeutas tratan de curarla o tratan de arreglar ese momento razonando, ¿sí? No, mira, es que no va para, no sé, les voy a contar un caso de un paciente. Una paciente eh, acaba de sufrir una infidelidad, ¿de acuerdo? Y entonces, pues fue a su ginecólogo y le diagnosticaron que tenía BPH, ¿no? Entonces, eso le generaba mucho, mucho malestar porque además le tiene miedo a las agujas, a las operaciones, a todo. Entonces, la tenían que operar inmediatamente para poder quitarse, ¿de acuerdo? Y de repente, un día, a una semana de su operación, comienza a hablar con sus amigas sobre el BPH. Ajá. Y de repente ella no sabe de dónde, pero ¡pum! Comienza a sentir palpitaciones y comienza a sentir que se va a morir. Y entonces comienza, se disculpa y se va. ¿De acuerdo? Para nosotros en este momento no es extraño el pensar que, claro, pues como estabas pensando en eso, se te detonó la ansiedad porque lo relacionaste con esa soy yo, ¿de acuerdo? Pero en ese momento ella simplemente reaccionó. Y ese es el problema con la ansiedad generada en la amígdala, que no puedes razonar con ella, simplemente estás detonando, se te detonó por algo que ocurrió. Y hay que entender que la amígdala habla en un idioma muy distinto al racional, perdón. La amígdala lo único que hace son conexiones neurológicas, ¿de acuerdo? Cuando tú, por ejemplo, hueles galletas, tal vez sientes bonito porque te acuerdas de tu abuela, que te cocinaba galletas cuando ibas a visitarla, ¿no? O tal vez cuando hueles a un coche nuevo, te hace sentir importante, te hace sentir bien. Pero es algo que no razonas, no es algo que no piensas. Ah, esto huele a coche nuevo y me siento bien. O, ay, este olor a galletas me recuerda a mi abuela. Tal vez lo recuerdas, pero ya más adelante en tu vida o en tu día. En ese momento simplemente lo hueles y, ah, ¡pum! Hace una conexión ahí que no sabes ni de dónde llegó, pero te llegó. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, y de eso se encarga la amígdala. Ajá. De vincular un, un trigger, un gatillo, un detonador con un pensamiento o con un sentimiento más bien, ¿no? Estímulo, respuesta. El estímulo es el olor, la respuesta es un sentimiento. Ajá. Aquí me pregunta Diego, ¿se puede tener los dos tipos de ansiedad simultáneamente? Sí. Y eso es lo más problemático. Cuando comienzas a sentir un ataque de pánico, pero además comienzas a razonar y quieres como explicarte las cosas y entonces como sigues y sigues, o al revés, más bien, comienzas a razonar, a razonar, a razonar, a razonar, a razonar, tu nivel de estrés sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y de repente tu amígdala dice, ya no puedo más, pum, vale, ataque de ansiedad. Y eso que les pasa generalmente a las personas. Ajá. ¿Alguna duda por aquí? Cuéntenme, porque así como la amígdala es la que genera este tipo de ansiedad, hay dos tipos, hay dos subtipos de ansiedad generados por la amígdala, ¿de acuerdo? Uno se genera en nuestro hemisferio derecho, que es que lo viven con imágenes, lo ven como, ah, estoy viendo la plancha encendida y la plancha encendida
está encendiendo mi cama y mi cama está encendiendo la pared y la pared ya está encendiendo el buró y entonces ya se están prendiendo las persianas y todo eso lo estoy percibiendo y generalmente las personas que son más creativas sufren mucho de la ansiedad generada en el hemisferio derecho. Ajá. Y por otro lado, está la del hemisferio izquierdo, que es el de la razón. Y aquí es donde razonas la plancha, ¿sí? Ah, se está quemando. ¿Qué se está quemando? ¿Qué dejé prendido? Dejé prendido la plancha, sí, pero tal vez también dejé prendido la secadora, sí, pero tal vez se está encendiendo también porque hizo corto. Entonces, aquí tú ya te fugaste ya tuviste una fuga de ideas que simplemente se detonó por un coche de bomberos que venía para acá, que venía camino hacia tu casa, ¿de acuerdo? Voy. ¿En dónde entra la serotonina? Dice Edgar. Porque yo me acuerdo que me trajeron, me dijeron que producía más serotonina de lo normal y tuve que tomar medicina. Ok. Que producía serotonina de lo normal. ¿Ah? Y tuve que tomar medicamento para contrarrestar ese exceso de sustancia que producía además. Sí, justamente cuando tomamos un antidepresivo, cuando tomamos por ejemplo, cuando toman Xanax, lo que afecta directamente es su amígdala, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos estresamos, generamos distintas hormonas, ¿de acuerdo? Entre ellas, el cortisol, que es el que genera que haya más glucosa en nuestra sangre. Ajá. Se genera la adrenalina, que también es una de las cosas más eh, adictivas de la ansiedad. Entonces, a veces como que hasta buscamos escenarios donde ponernos ansiosos. Ajá. Y la serotonina también es un químico, ajá, que se libera cuando tú estás estresado, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Te bajan ese nivel de serotonina, pero es debido a tu estrés. Ajá. Ok. Y cuando aprendes a manejar tu estrés, tu nivel de serotonina puede regularse naturalmente sin necesidad de fármacos. Ahora bien, ¿qué pasa con los fármacos? ¿Son buenos o son malos? Mucha gente todavía tiene este estigma de no me voy a tratar con fármacos porque me voy a volver adicto, porque me van a generar un problema más grande, porque mil cosas, ¿no? Cuando en realidad no es tanto así, ¿de acuerdo? Si abandonas el tratamiento y dejas de ir al psiquiatra, evidentemente, pues no vas a saber cómo salir del medicamento y pues cuando lo dejes vas a tener un rebote y va a ser muy normal. Pero si continúas un tratamiento y lo sigues con tu terapeuta, con tu psiquiatra, tu salida de este medicamento va a ser mucho más natural, mucho más gradual y mucho más armónica. Ahora bien, habiendo dicho eso, ¿para qué es el medicamento? Ajá. El medicamento, yo siempre les digo a mis pacientes que el medicamento, se los digo como me lo explicó una profesora, ¿no? Que ella se lo dice a sus pacientes. Tú y yo, en terapia, vamos a empezar a nadar y vamos a buscar llegar hacia la orilla porque nuestro barco naufragó. Ajá. Y va a llegar un punto en el que te canses de estar braceando y braceando y braceando, te vas a cansar en algún momento. El medicamento es un salvavidas. Ajá. Y este salvavidas te va a ayudar para que sigas nadando tú solito, pero bajes tu intensidad y que no sientas que te vas a ahogar si dejas de nadar. Ajá. Entonces, el medicamento, y cuando llegues a la orilla te lo vamos a quitar y no va a pasar nada. Ajá. No vas a ser adicto, no te va a dar rebote. Tal vez subas de peso, pues sí, pero porque le estás metiendo químicos al organismo y es normal, ¿no? Entonces, no tengan miedo de someterse a un tratamiento psiquiátrico, a un medicamento para ayudarles a darles este control que tanto necesitan, ¿de acuerdo? Porque, por otro lado, también
no dependan únicamente del medicamento, porque el medicamento solamente los va a tener controlados, pero no va a resolver el problema que les está generando la ansiedad. Ajá. Y si el problema que está generando la ansiedad es el estrés, también tienen que tratar con ese problema, ¿de acuerdo? Y por acá dice, David dice, ya decía yo que mi propensión a las situaciones al límite no era de gratis. Me refiero por la afinidad por las descargas adrenérgicas. Claro, además de los mismos en nuestro cuerpo. Además, bueno, como es una hormona que generamos, se vuelve muy bueno. A ver, aquí se vuelve muy, muy adictivo porque a nosotros nos encanta sentir placer. Aquí dice David, ¿podrías porfa explicar que los pensamientos negativos, como por ejemplo que todos nos mienten, es un síntoma de ansiedad? Sí, lo que se está refiriendo David es esto. Cuando nosotros estamos ansiosos, generamos pensamientos que para nosotros son muy reales, muy, muy reales, que puede ser, todos me están mintiendo, todos me están engañando, todos me quieren ver la cara, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tu cerebro se empieza a acelerar debido a esta ansiedad. Ajá. Y eso es un problema porque cuando comienzas a ponerte ansioso, y ahí les voy de nuevo. Ajá. Su hemisferio izquierdo comienza a acelerar su pensamiento y empieza a razonar todo. Así como les dije sobre mi casa está en llamas porque dejé la plancha encendida, también comienza a pensar, esta persona me está viendo la cara. Y si me está viendo la cara, quiere decir que me quiere engañar. Y si me quiere engañar, entonces seguramente que se quiere quedar con mi dinero. Y y si se queda con mi dinero, yo me voy a quedar pobre. Y si me quedo pobre, ya no voy a tener trabajo. Y si no tengo trabajo, y así se adelantan y se adelantan y se adelantan y se adelantan y se adelantan hasta el punto en el que terminan viviendo bajo de un puente y sin amor. Ajá. Y para mí es muy real. Y para mí me genera todo ese estrés, toda esa angustia de que ya me vi viviendo debajo del puente sin amor, cuando en realidad esa persona lo único que quería era devolverme la cartera que se me había caído. Pero para mi hemisferio izquierdo, yo ya me hice de ideas y de ideas y de ideas y de ideas y de ideas. Y para mí es completamente real y sí está ocurriendo en este momento y me está doliendo como si me estuviera viviendo, como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Ajá. Y entonces, David, su comentario es, mis pensamientos se vuelven mi realidad. Y, y eso es muy cierto, ¿sí? Si yo pienso, cuando estoy ansioso, que mi pareja me es infiel, voy a hacer en mi cabeza que eso sea la realidad. Y siempre voy a estar guardándole el rencor a mi pareja de que me está haciendo infiel sin ni siquiera haber hecho nada a él o ella. Ajá. Entonces, ahí es donde nuestros pensamientos se vuelve nuestra realidad. Y ahí es donde la realidad nos comienza a dar dolor, cuando en realidad solamente es un pensamiento creado por nuestro hemisferio. ¿De acuerdo? Aquí, Alberto, parece que le acabamos de develar la clave del universo, ¿no? ¡Wow! Y está padrísimo. Y aquí dice Edgar, exacto, la ansiedad entonces es un exceso de pensamiento de preocupación hacia el futuro. Sí, ¿y de dónde viene tu pensamiento hacia el futuro? Del estrés. Ya, así de fácil. Ajá. Y dice aquí Alberto, y esa angustia no te deja hacer más cosas, tipo te deja congelado. ¿Por qué? Porque el estrés te prepara para correr, pelear o quedarte congelado. Y punto. Es muy básico. Y cuando lo ven de esa forma, se vuelve muy sencillo. Evidentemente tiene sus repercusiones, tiene todo este entramado que de repente, como para nosotros es real que mi casa se está prendiendo en llamas, pues nuestro cuerpo comienza a reaccionar como si fuera cierto. Y ahí es donde comienza todo el problema. Pero si vamos a la causa, que es estrés, se vuelve muchísimo más sencillo.
¿de acuerdo? Y por eso es que les digo que está bien tener un tratamiento farmacológico, pero si no resuelven lo que les está generando estrés, no van a salir de ahí, simplemente van a estar dopados, o simplemente van a estar tranquilitos, relajados, pero no van a estar avanzando hacia el futuro, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, si ya sabemos todas estas diferencias entre la ansiedad generada por la amígdala y la ansiedad generada por eh, la corteza cerebral, ajá, vamos a ver cómo resolverlo. Esta es la parte más divertida, ¿no? Porque no hace sufrir de ansiedad. Entonces, bien, primero les voy a decir cómo lidiar con la ansiedad generada por la corteza cerebral. Y recordemos que el de la corteza cerebral es aquella aprendida, ¿de acuerdo? Es aquella que hacemos relaciones de aprendizajes estilo condicionamiento clásico, y con esto me refiero a estímulo y una respuesta, ¿de acuerdo? Esto es muy racional, este es muy de aprendido, este es, no me meto por ese callejón porque me van a saltar. Ahora, también la ansiedad, como es una alerta de no te metas por ese callejón, también nos salva. Ajá, también nos salva. ¿Por qué? Porque se hizo un experimento, no se hizo un experimento. Encontraron una mujer que tenía la amígdala dañada, ajá, por alguna causa orgánica, alguna enfermedad, algún deterioro normal. Y resulta que ella no tenía miedo de nada. Y como no tenía miedo de nada, la asaltaban frecuentemente, porque se metía pues por donde ella quería, porque no tenía una alerta que le dijera alerta roja, no te metes por ahí porque te van a asaltar, ¿no? Entonces, la ansiedad, su, el motivo del estrés realmente nos salva la vida, pero en este momento hay muchas veces en las que lo traemos sin necesidad de que nos salve la vida, ¿de acuerdo? Aquí dice, ¿verdad? Llevo más de 20 años con trastorno de ansiedad, tomo medicamento y puedo estar controlado un tiempo y luego regresan los ataques de pánico. Estoy cansada, esta semana ha sido muy difícil. Y yo te pregunto, Berta, ¿qué tan estresada has estado esta semana? Porque tal vez por ahí puede estar generándose la ansiedad. Ahora, ¿de qué tipo de ansiedad estás pasando? ¿De la ansiedad donde aprendes o de la ansiedad generada por la amígdala? ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir cómo atender a cada una de ellas, porque si estás tomando medicamento y además, vamos, para empezar, déjenme decirles una cosa antes de avanzar. Ustedes no son su trastorno, ¿sí? Es muy importante que lo sepan. O sea, que les digan, tú tienes ansiedad, no significa yo soy ansioso. ¿Sí? Es como si les dijera, tienes diabetes. Ah, pues soy diabético. No, no te reconozcas con tu enfermedad, porque eso genera que, pues ya hasta me justifico con, pero yo soy ansioso, entonces pues puedo hacer esto, ¿no? Entonces, y además, como ya me diagnosticaron con ansiedad, pues ya no voy a terapia, y así no funciona. No, no lo digo por verdad, porque pues no, pero porque no sé si todavía siga yendo a terapia o no, pero ustedes no son su ansiedad, ustedes no son su depresión, ustedes no son sus pensamientos negativos, ustedes no son eso, ustedes son otra cosa. Sufren de ello, pero es algo bien distinto, ¿no? Porque si no, luego hacemos nuestra vida alrededor de la ansiedad o de la depresión. Y aquí está la razón por la cual Berta ha tenido una semana muy difícil, ¿no? Ha tenido mucho estrés porque hace 15 días sufrió un infarto cerebral. Pues, ¿cómo no se va a sentir estresada? A nadie le gusta estar entrenada. Pero no se preocupen, porque ahora mismo vamos a ver. Y qué bueno, Berta se va a terapia. Y qué bueno, apégate a tu terapia porque te va a ayudar. Sin embargo, los terapeutas no podemos estar ahí 24/7. Así que les voy a dar estos consejos para que cuando estén sintiendo que están sufriendo de ansiedad, ustedes mismos la detengan, porque es muy importante detenerlos. La ansiedad, en los 80 la gente pensaba, tienes que vivir tu padecimiento y sacarlo. Hoy en día sabemos que la ansiedad no es así, ¿no? Así como la depresión
está padre que estés deprimido 2 semanas, pero ya después de 2 semanas, ya párale, ¿no? También hay que saber controlar tu ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? Bien, cuando piensen que van a tener un ataque de pánico, cuando se sientan agitados, no piensen: "¡Ah! Me va a dar un ataque, me va a dar un ataque, me va a dar un ataque", porque ustedes mismos los van a ocasionar, ¿sí? Y suena bien sencillo en este momento, pero en ese momento ustedes están sintiendo que les va a dar, que les va a dar, que les va a dar. Así que, y recuerden que esta es la parte racional. Entonces, si ustedes se convencen a ustedes mismos de que la van a tener, la van a tener. Ajá. Si ustedes se convencen que van a estar en un ataque de pánico, si ustedes se convencen de que se están muriendo, se van a estar muriendo. Ajá. Y puede parecer tonto, pero es real, ¿sí? Es muy real. Y ajá, es algo que tú tienes que convencerte conscientemente de que no te estás muriendo, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuál es el segundo consejo? Recuerda que es solo un sentimiento, aunque sea muy intenso, pero que este sentimiento va a acabar, ¿sí? Como les digo, en esta ansiedad podemos racionalizar, tenemos la capacidad de pensar y de convencernos a nosotros mismos. Ujú. Entonces, recuerda que no va a durar para siempre, que solamente es un momento, que aguantes. Ajá. Y es muy importante que lo sepas. Y les voy a decir una cosa, la mayor parte de las personas no tienen ansiedad generada por la corteza cerebral, pero para aquellos que sí lo tienen, es muy importante que se convenzan, ¿de acuerdo? Y otra muy importante, distraerte. Distráete. ¿Por qué? Porque si tú mismo estás pensando y 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 pensando, nunca vas a dejar de pensar, nunca vas a dejar de sufrir. Ajá. Entonces, si te notas a ti mismo que estás pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, vete y vete a bañar, vete a dormir, vete. Este tipo de ansiedad es muy bueno cuando, perdón, este tipo de soluciones son muy buenas cuando, por ejemplo, ajá, ustedes están en la noche en la cama y no pueden dormirse porque se la pasan pensando, mañana seguramente que mi jefe va a llegar y me va a regañar, y como me va a regañar, entonces, tas. Ajá. Ese es el tipo de ansiedad que ocasiona la corteza, la corteza cerebral. Es muy diferente al de la amígdala de razones. Seguro dejé la estufa prendida y seguramente se está encendiendo porque la amígdala va en el presente y hacia el pasado, mientras que la corteza frontal va hacia el futuro. Ajá. Entonces, seguramente voy a terminar debajo de un puente, es la corteza frontal. Y entonces, si te estás dando cuenta que te estás clavando con un pensamiento, ¿yo qué es lo que hago? En lugar de decir, me voy a bañar, yo digo, estoy estresado y me voy a dormir, bye. Y me duermo y al día siguiente amanezco con baterías y me siento mucho mejor. Y ese pensamiento intrusivo que no me estaba dejando descansar, se fue. Ajá. Y es normal que a todos nos dé ansiedad en algún momento de nuestro día. Y también, si recuerdan que es solo un sentimiento, que solamente es su cabeza, ajá, va a ser mucho más sencillo decir, pues es solamente una cosa que estoy pensando porque estoy estresado, porque estoy cansado, porque me siento mal, porque tuve una mala semana, porque tuve una, o sea, por ejemplo, Berta seguramente que no está sufriendo este tipo de ansiedad y si lo está sufriendo es uno de sus menores problemas. Seguramente está sufriendo el otro tipo de ansiedad ocasionado por la amígdala, ¿no? Ya nos sacará de la duda. Entonces, distraerte te ayuda porque dejas de estar en este ciclo de estar pensando al futuro qué está pasando, qué va a pasar, ¿no? Y te permite cortar de tajo estos sentimientos que pensar, solamente va aumentando tu nivel de estrés. Ajá. Y 4, deja de pensar
Deja de tratar de adivinar lo que otras personas están pensando de ti, ¿no? Porque muchas veces esta ansiedad se detona porque seguramente Juanita piensa que yo soy un aprovechado porque no le devolví su topper y entonces como no se lo devolví, entonces me voy a ir a acusar con mi jefe y entonces mi jefe me va a despedir y entonces voy a terminar viviendo debajo de un puente sin amor y sin dinero. Ajá. Entonces, dejen de tratar de adivinar qué está pensando la otra persona, ¿no? Porque no les va a llevar a ningún lado. Y solamente se están desgastando mentalmente ustedes solos, tratando de adivinar qué es lo que piensa alguien más de ustedes. Ajá. Dice aquí, Alberto Conti, dice, ¿y cómo saber cuando es un pensamiento exagerado de cuando algo real? Ahí está la clave, es muy buena pregunta. ¿Cómo saber si no estoy exagerando y que sí es algo que está pasando? Si se van a dormir y con energías cargadas piensan lo mismo, puede ser que sí sea real. Pero generalmente este tipo de ansiedad ataca mucho en la noche, cuando estamos muy cansados, cuando hemos tenido una semana bien pesada, cuando estamos fuera de nuestro equilibrio, cuando estamos muy mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos en un lugar que no queremos estar. Ajá. Ahí es donde empezamos a tener este tipo de ansiedad generada por la corteza. Si nos vamos a dormir y al día siguiente con una energía más grande, más llena, una batería de energía mental más llena, seguimos considerando que sí nos va a traer problemas, bueno, entonces ahí es un problema real. Si no, simplemente estás exagerando un problema que realmente no existe, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esos pensamientos nos llegan cuando nuestra barrera mental, ¡pum!, se cae porque ya hicimos todo esto. Yo siempre les digo a mis pacientes un ejemplo muy sencillo. Si tú estás a dieta y a las 9 de la mañana te digo, tengo de dos para darte de desayunar. Tengo una ensalada que se apega a tu dieta o tengo una hamburguesa y papas fritas. Ajá. Seguramente a las 9 de la mañana me vas a decir, no, pues yo quiero mi dieta, entonces me voy a comer la ensalada. Pero si te lo pregunto otra vez a las 10 de la noche, después de que ya te desgastaste mentalmente todo el día, seguramente vas a decir, ay, no, ya dame la hamburguesa porque me la merezco. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra barrera emocional que nos dice tienes que hacer esto se cae porque ya la desgastamos completamente nuestra energía mental tratando de combatir el estrés de todo el día. Entonces, si a la mañana siguiente te sigues sintiendo que es una cosa muy real, entonces sí atiéndela como si fuera muy real, pero tal vez solamente es el momento. Entonces, descansa y después piénsalo. Ajá. Date un break, dile, bueno, time out, me voy a ir a descansar y después sigo pensando estas cosas a ver si son ciertas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? A ver. Dice aquí Berta, no escuché desde el principio, pero sí podría ser el de la amígdala porque a veces me despierto a medianoche o cuando voy por lugares muy solos o con demasiada gente. A veces no hay nada previo al ataque de pánico, solo llega y esa es la parte clave, ¿no? Que no pasa nada, que no es que yo lo estoy vivenciando. Por ejemplo, ataque de pánico generado por la amígdala. Hoy en la tarde tuvo un paciente de veintitantos años que va a la escuela y me dijo, toda la semana estuvo bien, solamente el lunes tuve como un ataque de ansiedad, pero lo controlé. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? Y me dijo, pues estaba en clases y de repente me pegó. ¿Ok? ¿Y qué estabas pensando? Pues nada, estaba prestando atención. Entonces comenzamos a ver qué es lo que estaba pasando durante la clase y resulta que que le dio justamente cuando el profesor estaba haciendo preguntas a los alumnos, ¿no? Y entonces, a ver, tú, ¿no? Y entonces como que dijo, "Ah, esa pregunta es para mí y se empezó a sentir con pánico y dijo, pero estoy casi seguro que no fue eso. Y dijo, ok, vamos a ver en qué otros momentos te ha pasado esto. Y de repente pensando, ya como a los minutos, dijo, ah, pues también me pasó en esta clase cuando tuve que presentar enfrente. ¿Y por qué te pasó? Pues porque el maestro estaba haciendo muchas preguntas. Ah, y también me pasó en esta otra clase cuando estaban haciendo preguntas. Y yo dije, bueno, pues entonces el problema aquí no es que no sepas la respuesta, simplemente es que tienes miedo de que te agarren en curva y entonces
El detonador es el maestro está haciendo preguntas y entonces comienzas a sentir miedo, a pesar de que no notas que te haces la pregunta y si no sé, y ahí te detona tu ansiedad. Ajá. Y ahí fue cuando dijo, oye, sí es cierto, ¿no? Pero puede ser algo muy evidente, pero en el momento no estás consciente de esto que está ocurriendo. Ajá. Y esos momentos simplemente te llegan de repente. Ajá, de repente ves al profesor apuntando a alguien y ¡pum! La ansiedad al tope, ¿no? A otras personas les ocurre cuando les dan un examen. Toman aquí un examen, toman el examen y detonan su ansiedad. Ajá. Y ahí les va cómo tratar esa ansiedad generada por la amígdala. ¿De acuerdo? Este es lo último que vimos. Y otra cosa, no dejes que las personas te digan que solo está en tu mente. Eso no funciona. Si le dices a alguien, es que te estás ansioso, pero eso solamente está en tu cabeza, no funciona en absoluto. ¿De acuerdo? No funciona. No lo hagan. No esperen que lo hagan, no esperen que funcione, así que bye. Ok, formas de lidiar con la ansiedad generada por la amígdala. Muy sencillo, respirar. ¿Por qué? Porque uno de los una de las formas que se manifiesta el estrés es respiración agitada, latidos muy rápidos del corazón, ¿sí? Se nos dilatan las pupilas, nuestra actividad gástrica baja, no tenemos hambre, nuestra actividad sexual también baja, nuestra libido baja, nuestro sistema inmune sube. Pero entonces, si nosotros respiramos y controlamos nuestra respiración y respiramos lentamente, le decimos a nuestro cerebro, el león ya se fue. Ajá. Y comienza a latir más lento y nuestra respiración se vuelve mucho más tranquila y podemos comenzar a pensar otra vez con más claridad. Ajá. Cuando uno está ansioso, las manos sudan, claro que sí, así como cuando estás estresado. Entonces, bueno, todos esos son síntomas del estrés. Y si comenzamos a atacar el estrés a través de sus síntomas, es mucho más fácil que tengamos una salida a ese estrés. ¿De acuerdo? Entonces, es como contrarrestar el estrés para evitar llegar al estado de ansiedad. ¿Sí me explico? Ok, entonces, muy bien, qué bueno que me explique. Entonces, ¿cuál es otra forma en la que podemos atender a este estrés, a esta ansiedad? Si los músculos se tensan preparándonos para correr o pelear o quedarnos congelados, pues lo mejor que podemos hacer es relajar los músculos. Y existen muchas formas para relajar los músculos. Por ejemplo, un masaje funciona porque te tensan los músculos. Ajá. Y entonces, cuando terminas de hacer ejercicio, pues ya relajas y entonces tu tensión disminuye, tu estrés disminuye y te sientes bien de nuevo, tu estrés se va, porque los músculos que los traes así, los relajas. De hecho, hasta el estómago lo tensas cuando estás estresado, ¿de acuerdo? Entonces, una forma, y si acompañas la respiración con relajación muscular, funciona maravilloso. ¿Qué hago yo? Le digo a mis pacientes que yo siempre me trueno el cuello, me estiro para acá 5 segundos, me estiro para acá 5 segundos, luego subo los hombros 5 segundos, luego me hago para atrás 5 segundos, luego me subo los brazos 5 segundos, los hago hacia atrás, y eso me ayuda a liberar el estrés del momento. Uh-huh. Cuando termino una sesión de terapia, tal vez mis pacientes nunca se den cuenta, pero yo siempre giro la cabeza y me voy relajando en el camino, pero nunca se dan cuenta porque es algo muy fácil de hacer y que pues, si alguien no sabe que me estoy desestresando, pues no lo nota. Igual que respirar. Si tú no respiras lentamente, si tú respiras lentamente, pues la gente no se va a dar cuenta que estás haciéndolo. Entonces es algo que puedes hacer de una forma maravillosa, ¿sí? Y ahora, como dice la tercera forma de quitar ese estrés o esta ansiedad es con ejercicio, así como lo dice Edgar, hacer ejercicio, la natación me ha servido mucho. Sí, definitivamente. ¿Y por qué? Pues bien sencillo, porque combina la relajación muscular con la respiración. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo pesas,
Y cuando terminas, pues tus músculos ya están relajados y ya puedes estar más tranquilo. Otra cosa que puedes hacer cuando estás ansioso es caminar. ¿Por qué? Porque es un estilo de ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, caminar te va a ayudar a sentirte más relajado. Ajá. Y por último, un consejo muy grande, no huyas del espacio en el que estás o de la situación para que tu amígdala pueda aprender de esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero? Acuérdense que les dije que la amígdala habla a través, el lenguaje de la amígdala es a través de relaciones. Entonces, si tú relacionas, el maestro está haciendo preguntas con me voy del salón, cada vez que el profesor haga preguntas, tú te vas a querer retirar del salón y va a funcionar bastante bien, pero va a llegar un punto en el que no puedas hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde comienza el problema, porque tú quisieras hacerlo, pero y tu amígdala te dice causa-efecto. El maestro pregunta, yo corro. Entonces, al contrario, es momento en el que si ves que el profesor está preguntando, si ves que la causa que te genera mucha ansiedad o mucho estrés está presente, detente y respira antes de salir corriendo. Respira, no huyas de ese espacio todavía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para que tu cerebro haga una nueva sinapsis y diga, cada vez que el profesor comience a preguntar, yo lo que voy a hacer va a ser relajarme. Ajá. Porque nuestro cerebro es muy flojo. Si en el momento en el que se detona nuestra ansiedad, casi no tenemos libertad de pensar o de razonar. Entonces, mientras más practiquen estoy en una situación que me genera ansiedad, voy a relajarme, a caminar, a relajarme, a destensarme, voy a hacer estos ejercicios, mucho más va a ser fácil para su cerebro hacer este match entre ansiedad, relajación. ¿De acuerdo? Díganme si se entiende perfectamente. Si no, me regreso. Y ya es hora de hacer un rápido reconteo sobre las formas en las que vamos a sacar esta ansiedad. Pero primero les voy a decir que nuestro próximo Facebook Live estaremos hablando sobre límites, establecimiento de límites en relaciones, particularmente desde el momento en el que empezamos a salir con una persona, qué tanto es bueno dar porque sentimos que siempre damos mucho y a veces no es tan bueno porque sentimos que dimos más de lo que recibimos y entonces nos sentimos engañados, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro live del próximo miércoles 29, no, 26, 27. No sé. El próximo miércoles ese es nuestro programa. Y bueno, recordando rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo desde hace un rato, ¿no? ¿Cómo manejar la ansiedad de la corteza cerebral? La corteza cerebral, recordemos que es aquella que nos genera estos pensamientos hacia futuro, particularmente hacia futuro. Entonces, voy. ¿Dónde están? Acá está. No pensar que tendrás un ataque de pánico, porque esto de pensar a futuro, a futuro, a futuro, a futuro, nos genera un ataque de pánico. Y si pienso, ay, voy a tener un ataque, voy a tener un ataque, voy a tener un ataque, me va a dar un ataque. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. Luego, recuerda que es solo un pensamiento, que es solo un sentimiento y es pasajero, que ningún sentimiento dura para siempre. Estoy sintiéndome que soy una basura porque mi comadre que le presté los toppers va a decirle a mi jefe que me despida. Soy una basura de persona, ¿cómo es posible? Recuerda que solamente es algo pasajero que estás viviendo en este momento porque estás cansado o cansada. Así que distráete. Vete a dormir, vete a bañar, vete a lavar los trastes, ponte a barrer, haz algo, muévete. Ajá. Y 4, deja de intentar adivinar qué es lo que está pensando la otra persona de ti. Igual para la comadre no significó nada que no les hayas devuelto los toppers todavía, pero para ti tú ya te estás haciendo un mar de lágrimas sobre qué está pasando. Y recuerda que no funciona que te digan que solo está en tu cabeza.
¿sí? Porque eso solamente hasta me da más coraje. ¿Y cómo lidiar con la ansiedad de la amígdala? Y la amígdala son sentimientos que de repente brotan sin ningún motivo aparente. ¿Cómo se lidia con esto? Lo primero es respirar. Ajá, respira profundamente con el diafragma, es decir, con la panza, que se mueva tu panza, no tus hombros, porque la gente piensa que es respirar profundamente. Eso no es respirar profundamente. Respira con tu panza, que se llene completamente y luego vacíala completamente. Generalmente tardas entre 5 segundos en llenarla y 5 segundos en vaciarla, sin tiempos intermedios, 5 y 5, punto. Bye. Next, relajación muscular. Tensa, destensa, tensa, destensa, para otro lado, para atrás, para todos lados, donde sepas que juntas tu tensión. Si la sientes aquí, tensa y destensa en los hombros. Si la sientes en el cuello, tensa y destensa el cuello. Si la sientes en el estómago, apachurra tus abdominales y suéltalas. Y apachúralas otra vez y suéltalas. Y eso te va a ayudar a sacar ese estrés. Otro, el ejercicio. El ejercicio, tanto correr, como nadar, como hacer pesas, como cualquier tipo de ejercicios. Pero si estás en este momento, no salgas corriendo, simplemente camina, ¿sí? Camina alrededor, porque tu cuerpo ya está listo para el movimiento físico. Si lo restringes, si no te mueves, tu tensión simplemente se va a ir acumulando. Por otra parte, no huyas del espacio en el que te encuentras para que tu amígdala relacione esta situación estresante con relajación, ¿sí? Porque si sigues continuando, me estreso y me detono y salgo corriendo, me estreso y me peleo, me estreso y hago algo, entonces simplemente se va a perpetuar. Ajá. Me estreso, me estoy sintiendo que estoy consciente que me estoy empezando a poner ansioso, me relajo. Y con eso nuestra amígdala comienza a hacer esta sinapsis de causa-efecto, ¿de acuerdo? Ahora rápidamente los comentarios para que ya nos vayamos y vayamos a descansar. David Monroy dice, eso de no ir explica por qué tengo pánico cuando siento que no estoy controlando la charla con algunas personas, tiendo a alejarme de inmediato por la incomodidad. Claro que sí, ¿no? Causa-efecto. Me pongo ansioso porque no estoy controlando la charla, mi respuesta es huir, ¿no? Cuando en realidad podríamos estar primero relajándonos y después. El problema de la ansiedad es que te pone un muro enfrente y no te deja ver qué otras alternativas tienes de acción. Entonces, seguramente si te relajaras en ese momento, podrías planear o responder de una forma más creativa, ¿de acuerdo? Aquí Argelia nos dice, excelente tema, muchas gracias Argelia, gracias por estar con nosotros. Aquí Berta dice, gracias, espero poder hacerlo, se dice fácil, eso es muy cierto porque para mí es muy real en ese momento, pero el no poder pensar en el momento y con las sensaciones, no es tan sencillo, no lo es, pero ten consciente que es un sentimiento y que tú tienes el control de tus pensamientos, ¿sí? Y trata de no llegar a ese punto en el que estés estresada a desborde, ¿sí? Saca el estrés comúnmente y mi pregunta para Berta sería, ¿cómo estás sacando tu estrés? Porque si no estás haciendo nada para sacar ese estrés, se va a volver a acumular y se va a volver a acumular y se va a volver a acumular y vas a seguir desbordando y desbordando y desbordando sin importar la cantidad de ansiolíticos o de Xanax o de lo que quieras que estés tomando. Berta, muchísimas gracias por participar, te lo agradezco yo a ti. Y por último, Alberto nos dice que temazo, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Disculpen que siempre me prolongo, cada vez me los hago más largos, pero es puro contenido que les va a servir y que yo sé que es bueno para ustedes y que les estoy ahorrando la terapia en este momento. Entonces, cuídense mucho, pasen muy buena noche. Aquí Edgar ya por último nos dice, gracias por compartir, no, gracias a ustedes por estar presentes, gracias a todos los que nos sintonizan, gracias a todo el equipo del CIDEPSI por el apoyo y nos vemos la próxima semana con nuestro tema sobre límites en las relaciones. Cuídense mucho, pasen buena noche y descansen.